Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Le doy gracias a Dios por una oportunidad más que Él me da de poder compartir su palabra con ustedes, poder llegar a su casa, al carro, por medio de la computadora o el teléfono o su iPad o su dispositivo móvil. No sé realmente cómo es que usted está escuchando este mensaje, pero le doy gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de poder compartir un poco de su palabra con ustedes. Mi mayor deseo es ser de edificación para cada uno de ustedes. Meditando en lo que Dios tiene para nuestras vidas, hay muchas cosas, por medio de todo lo que está pasando, hay muchas cosas que han pasado por mi mente. Y estaba leyendo en Hechos capítulo 7 y estaba leyendo el pasaje acerca de la historia del pueblo de Israel y me llamó la atención mucho el verso 11 y yo lo quiero compartir con ustedes. Hechos capítulo 7, verso 11, leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en virtud de su Espíritu Santo. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Me quiero enfocar solo en este verso. Es bien interesante cómo fue que Jacobo experimentó esto en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, su abuelo, a Isaac, su padre, y a él también le había prometido que él iba a estar en una tierra que fluía leche y miel. Y analizando la vida de Jacob, podemos ver que él estuvo en grande tribulación. ¿Y por qué dice en grande tribulación? Porque podemos ver que Jacob tenía temor de Dios y que él instruía, así como Abraham instruyó a su hijo Isaac, y como Isaac lo instruyó a él, y así él instruyó también a sus hijos. Podemos ver que el temor de Dios estaba siendo transmitido de padre a padre. Mas, sin embargo, Jacob pasó por una gran tribulación. Ahora podemos hacer un resumen así rápido de las grandes tribulaciones fuertes que yo miro en la Biblia. Podemos ver cómo fue de que el hijo mayor de Jacob se acuesta con una de las esposas de Jacob. Podemos ver cómo dos de sus hijos, por venganza a lo que le habían hecho a una de sus hijas, su hija fue prácticamente violada por esta persona, y sus otros dos hijos tomaron venganza, y todo esto fue de grande aflicción. Y aparte de esto, el hijo preferido que él tenía, que era hijo de la esposa a la cual él amaba, este hijo había sido, de acuerdo a lo que le habían dicho sus otros hijos, había sido devorado por un león o por un animal. Y podemos ver que Jacobo pasó por estas grandes tribulaciones, angustias, que podemos decir muy difíciles de llevar. Imagínense si cada uno de nosotros hubiéramos experimentado estas cosas. Son momentos drásticos que él experimentó, y nosotros lo podemos ver en la Biblia. Ahora, podemos ver que esa gran tribulación que él llevó, esos momentos, aún incluso dice de que cuando nació su último hijo, que era Benjamín, dice que la esposa a la cual él amaba murió. Imagínense qué tribulaciones tan grandes Jacob estaba pasando. Aún incluso cuando miramos esto, ya estando ya mayorcito Benjamín, podemos ver que hay hambre en la tierra de Canaán. Y yo me ponía a pensar, porque hemos pasado una situación difícil, y unos mucho más difícil que otros, pero Dios tiene el control de todo, y hasta aquí Él nos ha sostenido. Pero quiero traer un pensamiento a cada uno de ustedes, que analicemos este pasaje.
interesante, porque yo me ponía a pensar, ¿por qué? Bueno, podemos decir un por qué, ¿verdad? Como preguntándonos, por qué no Dios permitió que tal vez José no se fuera a Egipto, que no hubiera pasado por esa, porque José pasó por otro tipo de tribulación difícil. Aunque sabemos que todo esto está en simbólico, anunciando a nuestro Señor Jesucristo por todas las aflicciones que Él sufrió por la salvación de nuestras vidas. O sea, todo eso lo que está pasando es simbólico a lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, yo me pongo a pensar, Dios que es soberano, que es todopoderoso, Él pudo haber dejado a José ahí sin que Jacobo sufriera su tribulación acerca de lo de su hijo y sin que José sufriera por todo lo que pasó. Y estando ahí, Él pudo haber revelado los sueños a José, Él pudo haber revelado de que iban a haber 7 años de abundancia, Él pudo haber revelado que iban a haber 7 años de escasez, y esa bendición hubiera quedado solo para Jacob. Pero qué interesante que Dios lleva a José a otro país, a otra ciudad, y lo lleva a que experimente una gran tribulación, pero todo tiene un propósito divino. Y ahora imagínense que la bendición que José recibió al venir a ser segundo de Faraón, o segundo en mando en gobernar Egipto, y cómo él pudo administrar toda la bendición de estos 7 años que le fue revelado a él, porque a Faraón tuvo estos sueños y José pudo interpretarlos. Y esa revelación vino a ser de bendición no solo para Egipto, sino también para el pueblo de Israel que estaba sufriendo. Y me llamaba mucho la atención esto, comparando, porque podemos ver de que todo esto es simbólico acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo haber venido solo a salvar a su pueblo y redimir a su pueblo solamente y a nadie más. Mas, sin embargo, Él pasó por muchas tribulaciones en la cual su propia familia, los que Dios había escogido, lo rechazaron. Y esa tribulación que surgió en Él vino a ser de bendición para nosotros, porque el que ellos lo hayan rechazado abrió un camino para todos nosotros los gentiles, algo que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por medio de Jesucristo ahora somos nosotros redimidos, ahora somos aceptados delante de Dios. Y así como pasó el suceso de José, podemos ver que simboliza exactamente esa promesa bendita de que Dios no solo escribió en su libro, escribió esa promesa que iba a alcanzar solo a los que Él, solo al pueblo de Israel, sino esa promesa logró alcanzar a todo el mundo, a todo aquel que quiera a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bien interesante es este pensamiento, pues porque cuando estamos pasando en una situación difícil, muchas veces pensamos, ¿será un castigo de Dios? ¿Será que estamos haciendo algo mal? Y yo quiero expresar ciertas cosas que he notado en la Biblia que han ayudado a mi vida y que espero que les sean de ayuda a cada uno de todos ustedes. En Joel 2:13 dice la palabra de Dios: lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, dice, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. La palabra de Dios dice en 1 Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con eso?
Si su conciencia, si el Espíritu de Dios nos da a nuestra conciencia de que estamos pecando, que estamos haciendo algo mal delante de Dios, tenemos abogado. Todavía hay tiempo que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Dios. Aquí la palabra de Dios dice en Joel que nos manda a que laceremos nuestro corazón y no nuestros vestidos y que nos convirtamos a Jehová porque Él es misericordioso. Entonces, si el Espíritu de Dios nos da a nuestro espíritu ese sentimiento de que estamos haciendo mal, todavía hay tiempo que nosotros reaccionemos y hagamos lo correcto delante de Dios. Ahora, la palabra de Dios bien clara dice en Hechos 7:17 que, ¿dónde está ese verso? Perdón, aquí lo tenía y se me pasó por algo. No, está en Hechos. No, se me pasó. Pero es un verso en el cual dice de que el Espíritu de Dios es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, es necesario que nosotros corrijamos nuestras actitudes. Si creemos que eso ha sido por un castigo, no, cada uno de nosotros individualmente escudriñarnos a nosotros mismos y convertirnos a Él. Ahora, sin embargo, debemos de entender qué es lo que la Biblia nos enseña cuando estamos pasando por situaciones adversas. Porque tal vez podemos pensar, tal vez Jacob dijo, tal vez Dios me está castigando por lo que le hice a Esaú. Pero debemos de tener en cuenta que la Biblia claramente, antes de que Jacob naciera, antes de que Esaú naciera, él ya había escogido a Jacob. Porque estaba escrito, el mayor servirá al menor. O sea, ya estaba escrito, ya estaba escrito. Como ya estaba escrito este tiempo que nosotros estamos pasando, ya estaba escrito que iba a suceder. Ahora, si yo creo que es por mi culpa, entonces es necesario que yo lacere mi corazón y me vuelva a Dios. Como de la misma manera, si cada uno de ustedes cree que es por la culpa de cada uno de nosotros, entonces debemos tomar esa iniciativa. Mas, sin embargo, yo también miro que la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan bien a los que le aman. ¿Por qué no leemos ese verso? A ver si lo encuentro. Está en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mire lo que dice aquí. Y sabemos que a los que a Dios aman, o sea que a cada uno de todos nosotros que amamos a Dios, dice, mas sabemos que a todos los que a Dios aman, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, es a saber, aclara, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y nosotros hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Conforme al propósito de Dios. A recibir las promesas. Ahora podemos ver cómo Abraham recibió una promesa que llegara a la tierra prometida que fluía leche y miel, y la misma promesa se le dio a Isaac, y la misma promesa se le dio a Jacob. Mas sin embargo podemos ver que Jacob experimentó hambre también. Dice que no había alimento, no hallaron alimento, y era una promesa que Dios le había dicho que esa tierra fluía leche y miel. Ahora, es algo bien importante que nosotros debemos de entender. Hay muchas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de todos nosotros. Muchas promesas, muchas promesas. Y yo quisiera que leéramos en Hechos capítulo 7, verso 17, porque lo que continúa diciendo acerca del pueblo de Israel, mire lo que dice aquí. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, mire, a mí me llamó la atención este verso, porque Dios prometió algo a Abraham, y ahí se lo prometió a Isaac, y ahí se lo prometió a Jacob, 3 generaciones diferentes, y de ahí, estando Jacob
con el pueblo de Israel es llevado por causa del el no alimento, son llevados a Egipto. Jacob muere y pasan muchos años. Y ahora dice aquí el verso 17, mas como se acercaba el tiempo de la promesa. Y eso me llamó la atención, porque todas las promesas de Dios tienen un tiempo en el cual serán cumplidas. Muchas promesas ya fueron cumplidas. Como por ejemplo, en Hechos 13, la Biblia relata también acerca de lo que anuncia acerca de la promesa del Salvador. Dice, y quitado aquel, hablando del rey Saúl, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Una promesa que ya fue cumplida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, esta promesa fue dada muchos años atrás, y vino en su tiempo cabal, en el tiempo escogido de Dios. La promesa de Dios, el Hijo de Dios desciende del cielo, se hace carne y ahora viene a ser Salvador del mundo. Otra promesa que Él prometió, de acuerdo a lo que dijo Jesús en Lucas 24:49, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia del lo alto. Esta es una promesa que Dios le dio a sus discípulos y ya se cumplió. Y esta promesa se nos fue dada a nosotros, dándonos el Espíritu Santo como un sello en nuestros corazones. Y es interesante porque esas promesas ya han sido cumplidas, mas sin embargo podemos ver que Abraham llegó a la tierra prometida y no recibió esta promesa, mas sin embargo la Biblia aclara de que él buscaba una ciudad con fundamento, la ciudad espiritual. Y esa es una de las promesas que nosotros debemos de tener en mente. Porque aunque él ya estaba en la tierra prometida, él no dudó. Como nosotros ya estamos experimentando las bienaventuranzas de Dios aquí en la tierra, no debemos de dudar en sus promesas. Él dice que un día vendrá por nosotros, nosotros debemos de creer firmemente. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 del 20 al 25. Tampoco, hablando de Abraham, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe. Y esto es una necesidad en nosotros, que nosotros nos esforcemos en fe, en creer que Dios va a cumplir su promesa. Ahora dice aquí, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Él prometió a su Hijo para salvación del mundo y lo hizo y lo cumplió, y ahora nuestras vidas son redimidas por esa sangre preciosa. Jesucristo, estando aquí, prometió al Espíritu Santo, al Consolador, que estuviera con nosotros hasta el fin del mundo, y así lo hizo y así lo ha hecho, y nosotros tenemos testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora hay una promesa más que falta. Hebreos 4:1, mire lo que dice aquí. Temamos pues, dice la palabra de Dios, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, la promesa de poder entrar a ese reposo donde ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más tribulación, ya no va a haber más necesidad de dinero, más necesidad de cosas materiales. No va a haber necesidad de nada de eso, porque entramos a un eterno reposo. Mas sin embargo, la palabra nos demanda que temamos, pues, que quedando aún las promesas de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. La palabra de Dios claramente, mire, Dios
dio la salvación por medio de Jesucristo. Y sobre ese sacrificio es que nosotros somos salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación, porque esa salvación Él la dio gratuita. Mas, sin embargo, la palabra claramente dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La necesidad de cada uno de todos nosotros que perseveremos en Cristo Jesús, cobijados en Él, esperando su promesa de que un día Él nos llevará, o de que un día vamos a entrar en su reposo eterno. Esa confianza debemos de tenerla siempre, no dudando, sino creyendo firmemente, esforzando nuestra fe a creer de que esto es real, de que no es una fantasía, de que no es algo que a alguien se le ocurrió. Este es un plan divino de Dios y Él nos lo ha dado a nosotros para que nosotros tengamos esa esperanza. Y me llama la atención, con este verso quiero acabar, me llama la atención estos versos que están escritos aquí en Hechos capítulo 20, del 23 al 24. Mire lo que dice: mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Este es Pablo hablando. Y el Espíritu le daba testimonio de que él iba a pasar por muchas prisiones y de que iba a pasar por tribulaciones. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción. Mas claramente Jesucristo dice: mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay tribulación. Es necesario que nosotros pasemos por estas tribulaciones. Es necesario que pasemos por las tribulaciones que están destinadas durante nuestro tiempo. Mas, sin embargo, la importancia es de que nosotros siempre esperemos y confiemos en Jehová. Sigue diciendo lo que dice, mire lo que dice el 24: mas de ninguna cosa hago caso. Y esto me llamó la atención porque dice: ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mire lo que dice Pablo: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Solamente. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire qué palabras tan maravillosas que están escritas aquí en la Biblia, que yo pienso deberían de ser de estímulo, de ayuda, de meditar y ponernos a pensar en estos momentos difíciles. No estimemos nuestra vida como algo valioso, sino creamos en que Dios un día vendrá y que su promesa será cumplida y que nosotros debemos estar confiados y esforzados en fe de que esto será cumplido. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y que los ayude y que pueda suplir todas las necesidades que usted pueda tener. Que el Señor les bendiga. Amén.